Bien, ¿cómo están? Continuamos con esta segunda clase de personalidad. Recordamos que en la clase pasada hemos avanzado con la teoría de Gordon Allport. También hemos visto la teoría de Sigmund Freud como teoría psicodinámica. Y también hemos podido avanzar con la teoría de Kurt Lewin sobre la teoría del campo, ¿sí? En esta clase vamos a avanzar con tres teorías: la teoría de Erik Erikson, la teoría de Carl Rogers y la teoría de Urié Bronfenbrenner. Bueno, comenzamos entonces con Erik Erikson. Bueno, vamos a hablar de Erik Erikson. Él fue un psicólogo alemán estadounidense que también planteó una teoría psicodinámica, pero con una orientación social. Por eso también es conocida como teoría psicosocial. Lo que él considera que es sumamente importante en el desarrollo de la personalidad es la familia, y más específicamente la relación entre el padre y el hijo, o los padres y el hijo, ya que es el primer contacto que tiene el bebé o el niño con la sociedad. Él plantea que la personalidad es algo que se desarrolla a lo largo de toda la vida, y por eso tiene en cuenta todas las etapas evolutivas. Entonces, en función de eso, plantea 8 etapas que son consideradas para el desarrollo de la personalidad. La primera de ellas es cuando el bebé nace, de los 0 al año más o menos. Y en cada una de estas etapas se da podríamos decir, una diferencia entre dos valores que, si el niño logra, o una crisis, podríamos decir también, que depende cómo el niño se ajuste o la persona se ajuste a esa etapa, será cuál de estas dos, de estos dos valores alcanzará. Por ejemplo, cuando empieza desde los 0 al año, tenemos confianza versus desconfianza. ¿Qué quiere decir esto? Que en función del cuidado que recibe el bebé, será que va a desarrollar más, si la desconfianza o la confianza. Si tiene satisfechas sus necesidades, por ejemplo, y el ambiente en sí mismo em, es de confiar, seguramente logre la confianza. De lo contrario, desarrollará mayor temor. Luego tenemos, del año a los 3 años más o menos, la autonomía versus vergüenza y duda, que es cuando el niño empieza a caminar, y ahí podemos ver que puede eh, tomar la iniciativa para explorar por sí mismo, ser creativo, promover en él la autonomía. Y si eso no es alentado por los padres o el entorno, por ahí va a desarrollar más vergüenza, va a ser un niño dubitativo, que le va a costar un poco más esa autonomía. Luego tenemos iniciativa y culpa en los años preescolares, es decir, de los 3 a los 6 años más o menos, que se presenta la iniciativa versus culpa. Acá tenemos la posibilidad de que el niño pueda tomar la iniciativa para tomar decisiones, pequeñas decisiones acordes a su edad, ¿sí? Y plantear proyectos o ideas como, por ejemplo, de qué hacer un sábado en familia, o de qué actividades realizar en conjunto con sus hermanos. Si es algo que es alentado, que es algo que el esfuerzo que hace el niño es aceptado y valorado por los padres, seguramente va a lograr la iniciativa. Y si no, va a sentir culpa, porque va a sentir que lo que él propone no está adecuado, que los demás se burlan de lo que él plantea, por ejemplo. Después tenemos los años de primaria, abarca de los 6 a los 12 años más o menos, y acá plantea industria, o también conocida, o la van a encontrar como laboriosidad, frente a la inferioridad. Acá los niños empiezan a reconocer cuáles son las habilidades necesarias
para insertarse ya en la sociedad, en el mundo de los adultos, empiezan a darse cuenta la importancia del cuidado personal, del trabajo productivo, de la vida social, ya tienen sus actividades, por ejemplo, hay niños que van a la escuela y además hacen algún deporte o además de la escuela van a inglés, entonces ahí ya empiezan a darse cuenta de la vida social de forma más independiente. Si los niños son reprimidos en sus esfuerzos, pueden volverse eh, un poco más, tener este sentimiento de mayor inferioridad, no sentirse que pueden o que son autosuficientes, ¿sí? Después avanzamos a la adolescencia, donde se puede dar la confusión de la identidad, perdón, la identidad versus la confusión de roles. Ahí lo que se plantea es que la persona ya empieza en la adolescencia a construir su propia identidad, em, integrando los distintos roles que ocupa, de estudiante, de hermano, de amigo, en los distintos ámbitos donde se desarrolle. Y en función de eso intentará ser alguien más coherente, ¿sí? Em, alguien que tiene una continuidad o una identidad interna, podríamos decir, ¿sí? En cambio, cuando hay una confusión de roles y no sé bien cómo, por ejemplo, plantarme o posicionarme o por ejemplo, puede darse la confusión de roles si yo trato de ser como soy en mi rol de hijo con mis amigos. Ahí va a haber una confusión de roles porque en la familia puedo tener una relación un poco más asimétrica y en cambio en el ámbito con mis amigos somos todos pares, por ende esa relación es más simétrica, por ende mi conducta y mi forma de expresarme puede ser diferente. Luego avanzamos a la edad adulta, donde se da la intimidad versus el aislamiento. La intimidad eh, se logra o es un aspecto esencial en esta etapa y se logra en los jóvenes adultos, ya estamos hablando desde los 19 a los 40 años más o menos, eh, donde ya la identidad se tiende a pensar que ya está conformada, ya se sienten seguros de sí mismos, confían en sí mismos, son autónomos, eso sería un poco la intimidad. Y después el aislamiento es la persona que por ahí se le dificulta el contacto con el otro, que tienen mayores resistencias para el encuentro con el otro y se terminan un poco aislando de sus ámbitos sociales. Eh, Genera el sentimiento de que no puedo, de que estoy incompleto, y eso lleva a la soledad. Después tenemos generatividad versus estancamiento, que esto se da ya de los 40 a los 65 años. Y por ejemplo, piensen en una persona que ya es adulta y que tiene en su trabajo a un compañero joven. Puede Tiene dos formas de por ahí, o dos actitudes, o dos formas de vincularse con ese joven, ¿no? Por un lado puede ser una persona que es generosa, que entrega, que da su conocimiento, que le enseña a la persona esta que recién ingresó a trabajar, sin problema le transmite todo lo que él conoce o sabe sobre el puesto de trabajo. Y eso sería generatividad, es decir, dar a las próximas generaciones algo. Y estancamiento sería por ahí alguien que se posiciona con una actitud mucho más resistente frente al joven, por ejemplo, que lo ve como una amenaza, que le va a sacar el puesto, que éste sabe más que yo, y es más egoísta en la transmisión del conocimiento, por ejemplo. Eso podría ser un ejemplo de estancamiento. No doy a las próximas generaciones eh, algo, sino que me quedo más ensimismado, ¿sí? Y por último tenemos la integridad frente a la desesperación, que ya esto se da desde los 65 años hasta el fin de la vida, la senectud, ¿sí?
En esta etapa es una oportunidad para alcanzar la plenitud del yo. La integridad por ahí se vincula con la aceptación de la vida propia, con reconocerme en la edad que estoy, en la situación que me encuentro y en función de eso seguir viviendo, tener proyectos en vida, como se conoce. Se conoce también como la plena madurez, ¿no? Y también ya se empieza a reconocer la posibilidad de la muerte, pero eso no se lo ve como algo negativo o como algo, sí, como algo negativo, sino que se lo acepta desde un lugar más positivo, ¿sí? En cambio, la desesperación, ahí sí, yo ya veo la muerte con temor, me empiezo a desesperar también porque mis pares, mis amigos empiezan a morir, mis hermanos, mi familia, me refiero a personas de mi misma edad, ya empiezo a quedar un poco más sola y capaz eso puede generar también la desesperación, ¿sí? También es un momento en el que ya se pierden los roles que tuvimos en la adultez. Si toda mi vida trabajé como maestra, ya en este momento me encuentro un poco desocupada o que toda mi vida trabajé en la oficina de 8 a 5 y de repente me veo en mi casa todo el día. Puedo generar integridad y generar nuevos proyectos, nuevas formas de vivir esta etapa o desesperación en el sentido de no saber qué hacer con esto y el envejecimiento me empieza a jugar como una mala partida en el sentido de que lo veo de forma muy negativa. Así que, bueno, eso es un poco lo que plantea Eric Erickson. Él considera que el éxito de cada una de estas etapas dependerá de los ajustes que la persona hace en las etapas previas. Y de este modo terminamos con su teoría, también conocida como teoría psicosocial. La postura de Carl Rogers, que fue un psicólogo estadounidense que junto con Maslow fueron los iniciadores, si se quiere, de un enfoque llamado humanista, un enfoque muy importante en psicología en un momento, eh, entre los estadounidenses y los canadienses en algún momento, en el 80 más o menos. Carl Rogers fue uno de los psicólogos más reconocidos o de los psicoterapeutas más influyentes para en este estudio, en esta investigación en Estados Unidos y en Canadá. Eh, Él tiene toda una línea acerca de toda una posición terapéutica y en relación a la personalidad va a considerar que el desarrollo de la personalidad será en función de metas positivas, va a decir él. Vamos a tomar para trabajar esta teoría el libro de Morris y Marston, el capítulo 10. ¿Sí? El capítulo 10 va a trabajar, si bien no específicamente Rogers, sino varias teorías de la personalidad, nos va a servir ese capítulo para poder abordar esto que venimos trabajando con las profes desde la clase anterior. Roger va a decir que en relación a esto de las metas positivas, la personalidad tendrá como una función adaptativa, pero en relación a esto, ¿no? A que todo organismo va a nacer con ciertas capacidades, aptitudes y potencialidades innatas. Es decir, él va a decir, es como una especie de proyecto genético al que se le agrega sustancia a medida que la vida va progresando, pero que la personalidad va a estructurarse a partir de estas metas, de alguna manera, que es satisfacer este proyecto genético y convertirse en lo mejor que uno puede llegar a ser. En este punto, él va a decir que cuando nosotros pensemos o estudiemos la personalidad, tendremos dos tendencias presentes en la estructuración de la personalidad humana. Una es la tendencia a la realización, que tiene que ver con esto que les decía recién, con este proyecto con el que todos nacemos y
el transitar natural, la tendencia natural a ir en función al cumplimiento de ese proyecto. Y la otra tendencia tiene que ver con, o se denomina tendencia de autorrealización. Y Roger nos va a decir, así como tratamos de realizar nuestro potencial biológico innato, también intentamos hacer realidad nuestro autoconcepto. Es decir, todas las personas tienen un autoconcepto, es decir, una construcción propia de quiénes son, de qué son capaces de hacer, una conciencia, y recordemos, cuando comenzamos la unidad número 2, la definición de conciencia, que era este conocimiento que cada uno tiene acerca de sus cuestiones representativas, sus cuestiones afectivas y sus cuestiones volitivas, sabremos después. Entonces, él va a decir, a partir de ese conocimiento, a partir de esa conciencia, nosotros vamos a construir de algún modo nuestro autoconcepto. ¿Quiénes somos? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo que deseamos hacer con nuestra vida? Entonces, de alguna manera hay algo que es innato en la personalidad, que tendrá que ver con esta tendencia de realización, pero también hay otra cuestión que es más dirigida en una persona, en un ser humano, que tiene que ver con la tendencia de autorrealización. Y es este trabajo, esta construcción en dirección a ir a buscar la realización o el encuentro de la persona con su autoconcepto, ¿sí? El desarrollo, la puesta en marcha de esto que está como potencial y consciente, pero que es tan importante como aquello que es innato, va a decir. En relación a estos dos conceptos, que son muy importantes, él va a decir, Roger dice que la tendencia a la autorrealización es un esfuerzo. Y en la bibliografía aparece un ejemplo que voy a tomar para orientarlos un poco más. Va a decir, si el lector piensa que es inteligente y atlético, por ejemplo, si eso forma parte de su autoconcepto, se esforzará por estar a la altura de esas imágenes de sí mismo. Va a decir, la persona va construyendo como una imagen de sí mismo, que son las que alimentan de algún modo el esfuerzo en esta tendencia a la autorrealización. En tanto, la tendencia a la realización aparece como algo que fluye naturalmente en función a un material genético, algo que ya es innato en la persona. Ahora bien, el tema del autoconcepto para Roger, y es muy importante. ¿Por qué? Porque el autoconcepto corresponde a nuestras capacidades innatas y es probable que nos convertamos en lo que Roger va a llamar, y ahí pasamos uno, Marce, porfa, una persona con funcionamiento óptimo, dirá. Entonces él va a decir, la persona con funcionamiento óptimo será un individuo cuyo autoconcepto se asemeja muchísimo a sus capacidades y a sus potencialidades o a sus potenciales innatos. Ahora bien, para poder funcionar óptimamente, estas personas son autodirigidas, van a decidir por sí mismas lo que desean hacer y en quienes desean convertirse. Aunque a veces sus elecciones no siempre sean acertadas. Este juego del acierto y el error contribuirá de manera positiva al funcionamiento óptimo de una persona. Él va a decir, no son personas que se dejan dominar por las expectativas o por las ideas o por las influencias, entre comillas ahí, de otros. Las personas con funcionamiento óptimo, dice Rogers, se van a abrir a experiencias, a sus propios sentimientos en relación al mundo y consigo mismo, con las personas de su alrededor, y cada vez se mostrarán, dice él, o son estas personas que cada vez se muestran más dispuestas a ser, a profundizar en sí mismas, se muestran reflexivas consigo mismas,
y van en dirección a mayor precisión con ese yo que realmente son. Ahora bien, Roger dirá, la gente tiende a funcionar al funcionamiento óptimo de acuerdo a consideraciones positivas incondicionales. ¿Qué son las consideraciones o qué es la consideración positiva incondicional? Tiene que ver con, y acá también vamos a encontrarnos con distintas posiciones. Se hace mucho hincapié en la infancia, en el inicio de la vida, como un proceso en el que se inicia también eh, eh, la construcción de la personalidad. Y acá Roger le va a dar como un momento o como un lugar importante a este hecho. Él va a decir, aquellas personas que han recibido de alguna manera aceptación y amor, independientemente de su conducta, podrán de algún modo construirse un autoconcepto que les permita un funcionamiento óptimo y encontrarse con, eh, de alguna manera, un autoconcepto en la línea de sus capacidades y de sus potenciales innatos. En tanto, existe también la realidad o la situación de aquellas personas que han sido consideradas positivas pero condicional. La aceptación y el amor, en la teoría de Roger, van a aparecer en este segundo caso eh, como dependientes del modo en el que se comporta una persona. Entonces, hay ciertas maneras de comportamiento que deben satisfacer ciertas condiciones para ser considerado positivamente. Dirá, por ejemplo, que solo se valoran y aceptan ciertos aspectos del niño. En tanto, el niño es muy consciente desde niño que para tener el amor de papá debe ser, hacer, pensar, sentir de tal o cual manera. Y que estas cuestiones de la infancia van de algún modo alimentando el autoconcepto de una persona de manera tal que el funcionamiento óptimo se aleja un poco de las capacidades o de los potenciales innatos, digamos. ¿Por qué? Y porque la gente se va a volver, la persona se va a volver un poco más autodirigida en una dirección o en la dirección de ese condicionamiento. No del encuentro con su propia persona, sino de la búsqueda de un armado para poder de alguna manera entrar en la condición. Entonces, bueno, él dirá que son personas que suelen sentirse amenazadas, ansiosas, que experimentan así como algunas cuestiones como incomodidades, desasosiegos, y que bueno, que su vida está dirigida en relación a lo que otras personas desean o a lo que otras personas valoran, piden o tienen como condición de amor. Para Roger, la estructura de la personalidad, más allá de estas dos tendencias de realización y autorrealización, y por eso les pongo el versus, ¿no? Porque para él, las personas que alcanzan el funcionamiento óptimo tienen como base la consideración positiva incondicional. En tanto hay otras que consideran que funcionan óptimamente, pero descubre que la base de la personalidad, o hay algunas cuestiones que muestran que en la base de la personalidad lo que hay es una consideración positiva pero condicional, porque esto no es, él lo denomina de este modo, pero no por condicional negativa, digo, son personas que han aprendido a armarse o a construir la personalidad en función a condiciones externas. Para Rogers, la personalidad está atravesada por el ambiente, por la influencia del ambiente, por esta cuestión de la aceptación y el amor. Por eso, él tiene toda una base terapéutica, una escuela terapéutica llamada terapia no directiva
centrada en el cliente. A diferencia de otras posiciones paradigmáticas, Rogers se va a basar en la empatía, en la aceptación y en el amor, eh, para poder acompañar el sufrimiento, el padecimiento o la búsqueda de su cliente en el encuentro con quien realmente es. Él dice esto, para él trabajar desde la clínica es de algún modo acompañar a una persona a encontrarse con su autorrealización. Primero a estructurar un autoconcepto que esté más del lado de sus capacidades y de sus potenciales innatos y autorrealizarse, de algún modo librándose de algunas condiciones que han ido como delimitando o marcando la idea del sujeto sobre el sí mismo. Entonces, la teoría de la personalidad para él tiene que ver, de algún modo, con un ser humano y cómo este ser humano atraviesa o camina hacia la autorrealización. Porque él va a decir, bueno, la realización es como una tendencia natural, es como algo hacia donde vamos, pero lo atraviesa el encuentro con este medio, con la cultura, con los otros, y en ese atravesamiento y en ese encuentro surge la estructura del autoconcepto, que es la base de esta otra línea de la autorrealización, y es lo que complica las cosas, dice. Entonces, acá se diversifican. Bueno, y en relación a la tendencia a la tendencia a la realización, va a decir, bueno, esto tiene que ver un poco con lo que caracteriza a todos los organismos, a las plantas, a los animales, a los humanos, por supuesto. Pero lo que diferencia es esta imagen, este autoconcepto que el humano se crea de sí mismo. Porque lo otro es natural, ¿no? Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Bueno, va a decir que esta cuestión natural y genética es algo que nosotros no podemos dominar, cambiar, controlar. Pero lo que construimos a partir de la otra línea, sí es algo humano. Entonces, bueno, persona con funcionamiento óptimo, basada en consideraciones positivas incondicionales, y también hay una creencia de funcionamiento óptico, de funcionamiento óptimo en aquellas personas atravesadas o con una base de consideración positiva pero condicional. Bueno, basta hablar con esas personas para encontrar de algún modo ahí condiciones a lo largo de su vida y un autoconcepto que está un poco velado por lo de los otros, más que por lo propio. Entonces, bueno, el objetivo terapéutico para Roger era ayudar a encontrar a la persona su verdadero yo, o su sí mismo, llamaba él. El encuentro con este sí mismo. Es una teoría muy interesante. A mí Roger me parece una teoría muy interesante. Además, el humanismo plantea como otras posiciones muy distintas quizá a otros paradigmas, y es bastante interesante de leer, ¿no? Tiene toda una base filosófica también que nos lleva por muchos lugares. Bueno, hasta acá, Rogers, creo que esté claro. Me acordaba, Lu, que cuando hicimos Sí. esta experiencia de que ellos busquen las imágenes o las frases y las pongan ahí a consideración de todos, había una imagen que se repitió, creo que en todos los encuentros, y era esto de las caretas, ¿no? Que es un poco también lo que plantea Roger, que uno con la experiencia, con esto de este transitar, ¿no? En este ambiente, en estos contextos, uno se va poniendo como estas caretas que tiene que ver con la adaptación a determinados lugares, los prejuicios, el qué dirán, las no aceptaciones de por ahí de lo que uno no le gustaría hacer, o todo eso va imprimiendo como ciertas caretas, lo que un poco él plantea,
y en esta terapia que vos comentabas tiene que ver con el proceso inverso, ¿no? Como el de sacarse las caretas, hasta llegar a encontrar ese sí mismo detrás de todo eso, aceptarnos como tal como uno es, ¿no? Porque en definitiva hay un montón de cosas que uno no le gusta de uno, y entonces las esconde, ¿no? Detrás de esas caretas. Y a veces no te gusta de vos y no sabes si realmente no te gusta de vos porque no te gusta a vos o hay alguna otra cuestión, ¿no? Exacto. No le gustó a alguien y entonces no te gusta a vos, no sé. Y te quedó como que a vos no te gusta, Exacto. porque de eso también hay mucho, ¿no? Roger dice, bueno, esto, pero sí lo de las caretas, porque en realidad él, bueno, tiene toda una teoría, su posición clínica es bastante interesante y él va a decir, bueno, hay los 10 pasos para convertirse en persona, explica todo el proceso por el cual va pasando una persona para poder encontrar, por eso él habla de como de cliente, ¿no? Es un alguien que llega para convertirse en una persona. Un poco, porque el nombre de su encuadre clínico es, bueno, ha sido bastante polémico. Terapia no directiva centrada en el cliente. Y en realidad, como les decimos siempre, dentro de la psicología hay posiciones que son una en contra de la otra, no en contra de guerra, sino que toman la base teórica o el posicionamiento teórico de una línea psicológica para plantear una cosa distinta. Entonces esto de no directivo tenía que ver un poco con una posición encontrada, con otras líneas terapéuticas que dirigían un poco hacia dónde tenía que ir la persona para trabajar sus cuestiones. Y esto de llamarle cliente era justamente eso. Yo no sé qué es lo que llega, pero sé que va a encontrarse o tiene que transitar un camino para hacer con todas estas máscaras que le permiten vivir en sociedad, adaptarse a la familia, responder de algún modo a este debería ser, que es lo que bueno, atraviesa por ahí la construcción de quién soy yo, ¿no? ¿Quién soy? Perfecto, Lu. Así es, muy interesante la postura de este autor Roger. Ahora vamos a pasar a una última teoría, que es la teoría ecológica de la personalidad. De este nombre complejo, que es Urié Bronfenbrenner, que bueno, su teoría justamente habla del ambiente, ¿no? Es todo un enfoque ambiental, y él la va a llamar la teoría ecológica de la personalidad. Bueno, Urié fue un psicólogo ruso y su gran preocupación de alguna manera era saber de qué manera estos ambientes tienen influencia en el desarrollo. A diferencia por ahí de otras teorías en relación al ambiente, por ejemplo, la que hablamos recién de Kurt Lewin, donde su intención era saber cómo esta conducta podía estar determinada o de alguna manera influenciada por la relación que el sujeto mantiene con el ambiente, acá Urié la plantea al revés, cómo el ambiente influye sobre el desarrollo. No solo sobre una conducta, sino sobre todo el desarrollo de un sujeto. Este es un enfoque, esta teoría ecológica de la personalidad es un enfoque ambiental que habla sobre el desarrollo de este individuo en relación a los diferentes ambientes en los que se va a desenvolver. Estos diferentes ambientes en los que las personas van a participar, dice él, tienen cierta influencia en este desarrollo cognitivo, moral y relacional de un sujeto. Y va a estar conformado, como lo plantea ahí en el grafiquito, por 4 subsistemas. El primero de estos subsistemas es el microsistema, que es el más pequeño, el que está en el centro. Ese microsistema es el nivel más cercano a lo que es la persona, dice él,
y es el que permite el encuentro, digamos, cara a cara con nosotros, ¿no? Entonces, es ese espacio, ese ambiente en el que está el individuo, por ejemplo, en casa, en el hogar, o en la oficina, en el trabajo, o en un espacio con los amigos, es decir, es el encuentro como más íntimo con un otro. Ese sería ese ambiente que él lo llamó así, microsistema. Las características, digamos, de este microsistema es que es un sistema estable, relativamente estable, dice, porque son los lugares que habitualmente el individuo permanece, es decir, normalmente no cambia, ¿no? Es decir, la familia, los amigos, como esos lugares más íntimos, son los lugares donde el sujeto permanece el mayor tiempo de su vida, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido es más estable o es relativamente estable. Es un ambiente en el que los elementos, digamos, que van a conformar este microsistema van a estar afectados mutuamente. Es decir, lo que al sujeto le va a ocurrir, por ejemplo, en el trabajo, también va a influir directamente en sus relaciones en el hogar, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, también es un sistema en el que las relaciones son bien influyentes, es decir, todo lo que ocurre en ese espacio, como es tan cercano, tan personal, tienen como una fuerte influencia en el desarrollo del individuo, es decir, lo afectan, ¿no? Lo afectan realmente, y esto involucra el desarrollo de este individuo. Un segundo sistema es lo que se llama mesosistema, ¿no? Que es el siguiente. El mesosistema va a hacer referencia a la retroalimentación de esos microsistemas. Es decir, si los microsistemas tenían que ver con los espacios más personales, como decíamos, el trabajo, la familia, ¿no? El hogar, el grupo de amigos, en el mesosistema sería las relaciones o esa retroalimentación entre esos distintos ambientes o esos microsistemas. Por ejemplo, familia-trabajo o vida social y colegio, ¿no? Si la familia es un ambiente, el trabajo es otro ambiente, la vida social es otro ambiente, pero en el mesosistema sería la vinculación de estos, ¿no? Y dentro del mesosistema la característica es que la información entre estos microsistemas que se van a relacionar ahí influye, ¿no? Influye en este desarrollo también del sujeto, y es este individuo el mismo el que va a funcionar como este portador o el comunicador de lo que va a ocurrir, ¿no? En los distintos sistemas. Por ejemplo, un individuo establece una comunicación con su compañero de trabajo, y ese sería el microsistema trabajo, y con sus amigos, que sería el microsistema amigos. Y en el mesosistema, las formas en que esa comunicación ocurre va a ir desarrollando este individuo, ¿no? Entonces, lo que el individuo aprende en un sistema, en un microsistema como es la familia, y en el otro microsistema, por ejemplo, en la escuela, también lo aprende, entonces se va reforzando, ¿no? esa misma información, y uno interrelaciona, ¿no? Entonces, como se comporta en la casa, se comporta en la escuela. Como se comporta en la casa, se comporta con los amigos, o como se comporta con los amigos, se comporta, no sé, en el trabajo. Es decir, uno va usando esa información de los distintos ambientes, de cómo relacionarse, de cómo adaptarse a esos ambientes, y los va relacionando con otros espacios. Por eso dice que es el mismo individuo el que va a ser portador de esta información y va a llegar como a una retroalimentación o al compartir esta información de distintos sistemas en otro lugar. Otra característica del mesosistema es que permite de alguna manera analizar las relaciones personales del sujeto.
y el grado de apoyo que tiene. Por ejemplo, puede tener muchos amigos, pero en casa no tener un apoyo suficiente, o más bien ser más solitario, ¿no? O puede pasar al revés, en casa muy sociable, muy abierto, ¿no? Muy comunicativo, y en otro espacio, en otro ambiente, como por ejemplo en el trabajo, no funciona así. Entonces el masosistema, como es este espacio en el que los microsistemas se relacionan entre sí, de alguna manera permite tener esa mirada sobre las relaciones de ese sujeto en los diferentes espacios, ¿no? Si hay alguna coherencia entre un espacio y el otro, si hay alguna conducta que se va repitiendo, algún patrón o no, ¿no? Entonces, de alguna manera da cuenta de si hay diferencias de comportamientos o de formas de ser en distintos espacios, puede dar cuenta de algún inconveniente en un espacio determinado o con determinadas personas, y entonces es posible advertir que algo está pasando ahí, ¿no? El otro sistema que él denomina el exosistema, que es el que le sigue. En el exosistema son entornos en los que el individuo no participa de forma directa, ¿no? Como están ahí los ejemplitos, por ejemplo, la iglesia, o una dependencia municipal, o por ejemplo la escuela de los hijos, y si son otros espacios en los que el individuo no participa directamente, pero de alguna manera está relacionado, ¿no? Está implicado por otros tipos de relaciones, ¿no? En este exosistema ocurren cosas que van a afectar el funcionamiento del ambiente del individuo. Aunque él no participe de forma directa, lo que ocurre en esos ambientes también afecta el funcionamiento de este individuo. Pensemos, por ejemplo, que la opinión de alguna maestra sobre el desempeño del hijo, esto afecta directamente al ambiente de esta mamá, ¿no? O de este papá. Entonces, no tiene relación directa, pero de alguna manera lo que ocurre en este sistema sí afecta a su desempeño. Dentro de este exosistema también está ubicado lo que se llama la historia familiar o la historia social. Por ejemplo, el lugar donde nació una persona, puede de alguna manera contextualizar, tirar un dato, una referencia sobre el desarrollo de uno mismo, ¿no? Entonces, la historia familiar y social forma parte también de este exosistema, ¿no? Permite ubicar en cierta temporalidad el desarrollo de este sujeto. Y el cuarto sistema es el macrosistema, que es, fíjense que va como desde lo más íntimo, ¿no? a lo más amplio. El macrosistema va a englobar factores que están más bien ligados a la cultura, a la historia en el que esta persona se va a desarrollar. Este sistema influye, obviamente, considerablemente en el desarrollo, ¿no? Pensemos en la clase social, en las normas, en las costumbres culturales, la ideología del lugar, las religiones, y son todas pautas que tienen que ver con el contexto social y cultural que atraviesan y transversalizan el desarrollo de un sujeto, que está más allá de las posibilidades de acción del sujeto, ¿no? que lo cobijan, ¿no? Lo atraviesan. Cada uno de estos elementos de este macrosistema establecen estándares, ¿no? Como reglas de funcionamiento social, y de alguna manera dictaminan lo esperable de un sujeto y van moldeando su conducta. Da como un marco de referencia, ¿no? Como el deber ser, ¿no? Esto que hablamos recién, el deber ser, lo que se espera que determinado sujeto desarrolle en determinado lugar,
en un tiempo específico, con determinadas personas y en diferentes ambientes, ¿no? Es como lo más amplio, pero de algún modo también lo más abarcativo, donde ocurre todos los sistemas anteriores. Fíjense que de alguna manera lo contiene a lo anterior, ¿no? Y después, por fuera de esto, nos va a hablar de un cronosistema que no tiene que ver concretamente con la personalidad o la constitución, pero de alguna manera también son transversales, que el cronosistema hace referencia a una época histórica, la temporalidad, es decir, poner todas estas relaciones que el sujeto mantiene en distintos espacios en una época histórica, eso sería el cronosistema. Y después el globosistema, es un montón de palabras, el globosistema tiene que ver con los acontecimientos que ocurren más bien a nivel mundial, ¿no? Y que si bien no tengo vinculación directa con eso, de alguna manera también me afecta, ¿no? Y cuando leía un poco este material y preparábamos esto, pensaba en esto que ocurrió de alguna manera a nivel mundial, como lo es la pandemia, cómo afectó la vida de todos, ¿no? Como un sistema, como algo que ocurre en un determinado lugar o que empieza en un determinado lugar y que se convierte en algo mundial, ¿no? Que nos afecta a todos. Empezó en un lugar y después tiene como esas resonancias, ¿no? Como esa caja de resonancia que va afectando a cada uno. O las guerras, ¿no? O un cambio climático, o dentro del globo sistema tienen que ver esos eventos que aparecen a nivel mundial y que de alguna manera se vinculan. Esto de la guerra en Rusia afectó la economía mundial por un montón por las relaciones, por las formas en cómo se comunica el mundo. Lo que ocurre en determinado lugar termina haciendo resonancia en todos. Eso es el globo sistema. Y vinculada con esto aparece esta idea de, ¿no?, lo que dice ahí, el efecto mariposa, que esto lo plantea la teoría de la complejidad, como un evento que ocurre en un lugar específico, muy concreto, que aparentemente no tiene relación con otros fenómenos, termina impactando y modificando a todo un sistema, ¿no? Ese efecto mariposa, como el aleteo de esta mariposa en un lugar que tiene expresión, ¿no?, en el resto. Y la relación entre estos sistemas, de lo que plantea Bronfenbrenner, es el sujeto se va desarrollando a lo largo de la vida y va adquiriendo determinadas características por la influencia del ambiente, ¿no? Por el lugar donde viven, por la cultura, por cómo se va constituyendo ese lugar, por los eventos, ya sea a nivel mundial, en una época específica, en un tiempo concreto, y están en constante cambio e interrelacionados. Esta teoría hoy, digamos, en la actualidad se aplica a un montón de ámbitos, no solo a esta idea del desarrollo de la personalidad, sino se toma como idea transversal para toda la vida, ¿no? O sea, para distintas esferas, desde la esfera política, económica, social, cultural, para explicar fenómenos en distintos lugares, no solo desde este desarrollo de la personalidad, y es una de las teorías más actuales y las que más se desarrollan, ¿no? Recién hablábamos de Kogan, que en la época en la que estudiábamos Kogan era una de las teorías más actuales. Bueno, esta idea de Bronfenbrenner también trae esta idea bien actual, ¿no? De que somos un gran sistema y que los distintos ambientes y los lugares en los que nos vamos desarrollando tienen este elemento que moldea, ¿no?, a un sujeto. Bueno, no sé y si de algún profe... modo pensaba cuando te escuchaba en esto que hablábamos en la unidad 1, en este desafío de las disciplinas,
de trabajar unas con otras, la multidisciplina, la interdisciplina, ¿no? Todas estas cuestiones que tienen que ver con eso, con no pensar en el objeto de estudio aislado de otros factores, Ujú. que me parece Sí, sí. que por eso mismo es una de las teorías que puede pensarse desde distintas disciplinas y desde no solo desde la personalidad, sino desde la humanidad, Así como es. desde la unidad, ¿no? Sí. Es interesante. Sí, igual también hay una crítica fuerte a la teoría y es que, Sí. bueno, hace tanto hincapié en esta idea del ambiente, ¿no? De la cultura, del entorno, que se olvida de algo importante, que un poco lo desarrollaba recién Juli, son los Mm, aspectos biológicos del individuo, ¿no? Que sí. si bien, como decíamos recién, no son determinantes, sí sabemos que de alguna manera tienen la influencia en el desarrollo, porque no da lo Ujú. mismo nacer con alguna afección neurológica o alguna lesión que no. ¿No? Es decir, no es determinante, Y, pero sí condiciona. y tampoco hablemos de lesiones o de afecciones, hablemos de características, ¿no? Sí, Digo, hay personas que no tienen ninguna patología, pero miden 2,10 m. Eso ya transforma un montón de cosas, exacto. ¿no? Una persona de 2,10 m en una ciudad como Salta, cuyo promedio de altura no pasa el 1,60 m, en promedio, digo, es una diferencia. Y Ujú. esa particularidad genética, bueno, también teje a la persona en una posición respecto a un montón de situaciones o factores, por dar un ejemplo que se me ocurre ahora, sin que Sí. vayamos al plano de por ahí afecciones o patologías, que es como mucho más complejo. Pero, pero me parece que el desafío de los chicos, de nuestros estudiantes, será también encontrar en cada una de las teorías algo a criticar y pensarlas, como les decimos siempre en la lectura y en todo el atravesamiento, desde una posición crítica. Que piensen y que lean críticamente todas estas referencias bibliográficas y que atraviesen unidad por unidad desde una posición crítica, ¿no? Pensando en, en el bueno pero. Bueno, pero, ¿qué Sí, pasa con? Sí. interesante poder tomar como, que creo que es algo ya como común a todas las psicoterapias y teorías, que hay que estar a la altura de la época, ¿no? Mm, Y sí es importante como tener un oído en lo que pasa afuera, ¿no? Pero no desoír al sujeto, en este caso podríamos decir, porque recuerdo que en una de las clases tocábamos este tema conversando con una de las chicas, que de la responsabilidad para el individuo, el sujeto, el cliente ahí, ¿no? Porque, mm, ok, puede tener, no sé, me imagino en el exosistema o en el mesosistema como varias en contra, pero bueno, ahí podríamos plantear, no sé, desde Rogers o desde Freud, que para el individuo en todo esto, ¿no? Porque mm, quizás, bueno, ahora no lo vemos, pero los chicos van a ver en personalidad, desde la logoterapia, podríamos también pensar qué lugar para la libertad de ese individuo en cuanto a la actitud que asume en todo esto que es el exosistema y que hace a su contextualización. Entonces, como mm, pensar como desde los dos lugares. Es verdad que la teoría de Bronfenbrenner nos trae a colación de que está en un espacio, en una época, con sus procesos, con los efectos subjetivos que eso tiene, pero no olvidarnos también que hay allí una unidad, ¿no? Biopsicosocial que tendrá que ver qué hace con eso. sí, Así sí, es. sí. Bueno, creo que con esto tienen como un buen pantallazo
Y definir a la personalidad de muchos lugares posibles y seguir pensándola, ¿no? Y tienen bastante para hacer, ¿no? Para ocuparse, para leer, para consultar también, ¿por qué no? El espacio de consulta está siempre abierto. La idea un poco era como que, bueno, podamos atravesar las posiciones de estructuración de la personalidad desde distintos autores, que ustedes puedan ir a la lectura de estas referencias bibliográficas que les hemos dado y poder hacer las consultas pertinentes, que vamos a seguir avanzando. Ujú. Así es, todas las dudas que tengan las anotan y las vemos en la clase que viene. Que será presencial. Así es. Para todas las comisiones, la próxima clase será presencial. Así que bueno, no sé si por ahí quieren que repasemos. Esta clase vale para el martes de la comisión 5, para el miércoles de la comisión 4 y para el jueves de la comisión 6. ¿Lo dije bien? Así es, correcto. O sea que nos vemos el jueves a la mañana, nos vemos presencialmente con la comisión 5, el viernes a la mañana nos vemos presencial con la comisión 4 y el viernes a la tarde nos vemos presencial con la comisión 6. Para que no queden dudas. Clarísimo. Sí. Está grabado, chicos, así que registren. Bueno, desde acá nada más. Nos despedimos. Así es. Adiós. Bueno, a leer y a trabajar y nos vemos la próxima clase. Una pregunta, los chicos tienen que marcar la asistencia el día de la clase, digamos. ¿Cómo? Sí. Bien. Sí, esta clase, al ser asincrónica, no le registramos la asistencia directamente, sino cuando vayan presencial. Perfecto. Entonces volvemos con las asistencias. Por si la duda. Bueno, hasta la próxima clase entonces. Que estén muy bien. Gracias. Chao, chao. Chao, chao. Adiós.